El 20 de octubre se cumplieron 12 años de la muerte y caída de Muammar Gaddafi. En ese tiempo, el pueblo libio ha sido testigo de una serie de bombardeos de la OTAN, 2 guerras civiles y el terror del Estado Islámico. Tras años de lucha y sufrimiento, el futuro de Libia sigue siendo sombrío. El país sigue dividido, con 2 centros de poder, uno en Trípoli y otro en Tobruk, que compiten por tener más influencia. La situación se complica aún más por el hecho de que Libia es un escenario de competencia entre varios actores extranjeros con intereses en uno u otro bando del conflicto libio. ¿Cómo es posible que Libia aún no haya conseguido estabilizarse después de 12 años? Bienvenido al informe de cada 20. Mientras las protestas de la primavera árabe se extendían por Túnez, Egipto, Jordania y otros países árabes a finales de 2010 y principios de 2011, el personal de la embajada estadounidense en Trípoli se esforzaba por evaluar si la primavera árabe llegaría a Libia. Para la mayoría, el régimen de Muammar Gaddafi parecía fuera de toda amenaza. Gaddafi había gobernado Libia durante 42 años, era un líder polémico y excéntrico. En 1975 expuso su credo político en el llamado Libro Verde, una extraña combinación de socialismo, islam y democracia directa. Gaddafi criticó la propiedad privada, las instituciones estatales y la definición tradicional de Estado. En su lugar propuso el concepto de una Jamahiriyya, o Estado del pueblo, en la que todos los aspectos de la vida estarían controlados por una miríada de comités populares. Gaddafi pudo poner en práctica sus ideas originales gracias a la incalculable riqueza que había bajo la superficie del desierto libio, el petróleo descubierto en el país a finales de los años 50. La completa transformación del Estado se vio facilitada por el hecho de que, a pesar de su vasto territorio, Libia sigue siendo un país escasamente poblado. Cuando Gaddafi llegó al poder en 1969, la población de Libia no llegaba a los 2 millones de habitantes. El radicalismo interno de Gaddafi se correspondía con su política exterior. Se veía a sí mismo como un revolucionario y no reparó en gastos a la hora de apoyar no solo a las organizaciones palestinas, sino también, por ejemplo, al ejército republicano irlandés o a las milicias del Congreso Nacional Africano, que luchaban contra la apartheid en Sudáfrica. Sin embargo, la historia revolucionaria de Gaddafi tenía muchos lados oscuros. Con sus petrodólares, Gaddafi patrocinó el terrorismo internacional. Fueron los servicios libios los que estuvieron detrás del atentado contra el vuelo 103 de Pan Am, que estalló sobre la localidad escocesa de Lockerbie, matando a 270 personas. Los hombres de Gaddafi también fueron responsables del atentado contra una discoteca en Berlín Occidental, en el que murieron 2 soldados estadounidenses y otros 200 resultaron heridos. El apoyo del dictador al terrorismo le enfrentó rápidamente a Estados Unidos. En 1986, el presidente Reagan llamó a Gaddafi el perro loco de Oriente Medio y ordenó el bombardeo de bases militares estratégicas en Libia. En 1992, Naciones Unidas prohibió la exportación de armas a Libia y en 1996 Estados Unidos impuso importantes sanciones económicas a dicho país. La presión económica acabó obligando a Gaddafi a hacer concesiones. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Gaddafi pasó de ser el perro rabioso de Oriente Próximo a uno de los socios más importantes de Washington en la guerra global contra el terrorismo. Los hombres de Gaddafi proporcionaron a los estadounidenses gran cantidad de información sobre las actividades de Al-Qaeda, mientras que la CIA trasladaba a menudo a los yihadistas capturados a Libia, donde eran recluidos en la tristemente célebre prisión de Abu Salim, donde Gaddafi también mantenía a prisioneros políticos. En 2003 se levantaron las sanciones y en 2006, tras un paréntesis de 26 años, los estadounidenses reabrieron su embajada en Trípoli. Washington era optimista sobre las perspectivas de seguir cooperando con Libia. Las esperanzas estaban puestas especialmente en el hijo de Muammar, Saif al-Islam, en torno al cual se habían agrupado los reformistas libios. Algunos diplomáticos consideraban a Saif como el futuro líder potencial de Libia, capaz de encarrilar el país hacia reformas serias. Cuando comenzaron las protestas de la primavera árabe en Oriente Medio, los estadounidenses no las consideraron una amenaza significativa para la continuidad de Gaddafi en el poder. La propia familia Gaddafi tenía una opinión similar.
En enero de 2011, tras el derrocamiento del presidente Ben Ali por los manifestantes en la vecina Túnez, el hijo menor de Muammar, Jamis Gaddafi, se embarcó en una extensa gira por Estados Unidos, que incluyó una visita a la Academia Militar de West Point. Pero en febrero de 2011, el levantamiento de la primavera árabe llegó a Libia. La magnitud y la intensidad de las protestas cogieron por sorpresa a las fuerzas de seguridad, que empezaron a perder el control de la situación en las ciudades libias. En apenas una semana, Gaddafi perdió el control de la mayor parte de Cirenaica y sus ciudades, Benghazi, Tobruk o Baida. El coronel Gaddafi apareció en televisión, acusó a los manifestantes de estar patrocinados por servicios de inteligencia extranjeros y amenazó con poner orden en Libia, calle por calle y casa por casa. Del mismo modo, Saif, considerado un liberal, anunció públicamente que las calles de las ciudades libias se inundarían de sangre. El clan Gaddafi optó por la vía del enfrentamiento. Así comenzó la guerra civil libia, o más bien su primer episodio. Las fuerzas de Gaddafi se recuperaron rápidamente de sus derrotas iniciales y pasaron a la contraofensiva. A principios de marzo, las fuerzas leales estaban a las puertas de Benghazi, la principal ciudad del este de Libia. Parecía que aplastar la rebelión era solo cuestión de tiempo, pero entonces Occidente entró en escena. El 12 de marzo, la Liga Árabe pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que impusiera una zona de exclusión aérea sobre Libia. En respuesta, el Consejo adoptó la resolución 1973, que autorizaba el uso de todos los medios para proteger a los civiles libios. Pocos días después, el 19 de marzo, la OTAN lanzó una intervención militar en Libia. La aviación de la alianza comenzó a bombardear las posiciones de las fuerzas de Gaddafi. Aunque los estadounidenses aportaron el mayor contingente de la coalición internacional, el mayor defensor de la intervención fue el presidente francés, Nicolas Sarkozy, que ejerció una fuerte presión en las capitales occidentales. La resolución 1973, que constituyó la base de la intervención de la OTAN, solo hablaba de la necesidad de proteger a los civiles, no de derrocar al régimen de Gaddafi. Pero incluso la investigación de 2016 de la Cámara de los Comunes británica sobre la intervención en Libia reconoció que los objetivos de la OTAN habían evolucionado y que el objetivo original de proteger a los civiles fue sustituido muy rápidamente por el deseo de deshacerse de Gaddafi. En lugar de centrarse únicamente en proteger a los civiles, los aviones de la OTAN se utilizaron para proporcionar apoyo aéreo de facto a las fuerzas rebeldes que luchaban contra las tropas de Gaddafi. Para empeorar las cosas, no se respetó el embargo de armas de la ONU sobre Libia. De hecho, la coalición asumió que el embargo solo se aplicaría a los suministros destinados a Gaddafi. Como resultado, toneladas de armas procedentes de Qatar y Emiratos Árabes Unidos, entre otros países, llegaron a manos de los rebeldes. El ejército de Gaddafi resistió unos meses más, pero la guerra era imposible de ganar. En agosto, los rebeldes habían tomado la capital, Trípoli, y en octubre Gaddafi fue asesinado cerca de Sirte, uno de los últimos bastiones del control leal. La muerte de Gaddafi no trajo la paz a Libia, sino que simplemente dio paso a una nueva fase de la lucha por el poder. Poco después de la caída de Gaddafi, el gobierno interino tomó una decisión que tendría consecuencias desastrosas en los meses siguientes. En diciembre de 2011, el Banco Central comenzó a pagar salarios a los miembros de las milicias rebeldes. En ese momento, miles de jóvenes libios decidieron que unirse a las milicias era una buena forma de ganar dinero. Como resultado, las filas de las milicias aumentaron hasta alcanzar proporciones absurdas. Se calcula que unos 50.000 rebeldes lucharon contra Gaddafi, pero poco después de que el Banco Central empezara a pagarle los sueldos, las milicias quintuplicaron su número hasta alcanzar los 250.000 combatientes. Se esperaba que la anarquía que siguió a la caída de Gaddafi fuera temporal. Ya en 2012 se celebraron elecciones al Congreso Nacional General, que debía redactar una nueva constitución en un plazo de 18 meses. Pero el Congreso se mostró impotente ante las milicias. El gobierno central solo existía sobre el papel, el país estaba dirigido por milicias individuales, no respetaban al Congreso, ni al gobierno provisional, ni se respetaban entre sí. Se producían constantes enfrentamientos entre milicias rivales en las ciudades libias. Para empeorar las cosas, algunas de las milicias no solo iban detrás del dinero, también tenían motivos ideológicos. Varios grupos islamistas empezaron a operar en el país, dirigidos por los veteranos libios de la yihad en Afganistán. La propagación de la militancia tuvo consecuencias desastrosas.
En 2012, los yihadistas de Ansar al-Sharia consiguieron asesinar al embajador de Estados Unidos, Christopher Stevens, en Benghazi. Un año después, otra milicia secuestró al primer ministro libio en Trípoli, mientras que Ibrahim Hadran, uno de los señores de la guerra de Cirenaica, se apoderó de terminales de exportación e intentó vender petróleo libio por su cuenta. A principios de 2014, Libia era un caos total. El país estaba gobernado por milicias, y el Congreso Nacional General no solo había redactado una nueva constitución, sino que había prorrogado su propio mandato sin consulta alguna. La anarquía fue rápidamente explotada por un hombre, el mariscal de campo Khalifa Haftar. Khalifa Haftar fue un estrecho colaborador de Muammar Gaddafi durante muchos años. Se conocieron en la década de 1960, cuando ambos estudiaban en la Academia Militar de Benghazi. Haftar participó en una conspiración contra el rey y en 1969 participó en el golpe militar que llevó a Gaddafi al poder. Gracias a su amistad con Gaddafi, Haftar ascendió rápidamente y se convirtió en jefe del Estado Mayor del ejército libio. Sin embargo, en 1987 la carrera de Haftar en la Jamahiriyya llegó a su fin cuando fue capturado durante la guerra de Libia con Chad. Gaddafi montó en cólera y le despojó de todos sus títulos. Según fuentes no oficiales, Haftar habría sido reclutado por la CIA mientras se encontraba en un campo de prisioneros de guerra. Poco después fue liberado. Haftar se unió entonces a la oposición libia y anunció la formación del llamado Ejército Nacional Libio para luchar contra Gaddafi. Sin embargo, en 1990 se produjo un golpe militar en Chad y Haftar se vio obligado a huir. Con la ayuda de los estadounidenses, se instaló en el norte de Virginia y desapareció de la vida pública durante varias décadas. Haftar no regresó a Libia hasta 2011, cuando la guerra civil ya había comenzado. Anunció la reactivación del Ejército Nacional Libio e intentó sin éxito tomar el mando de todas las fuerzas rebeldes. Pero Haftar estaba decidido y pasó los meses siguientes reconstruyendo su antigua influencia. La oportunidad de volver a escena llegó a principios de 2014, cuando el Congreso Nacional General prorrogó su mandato. Haftar salió entonces en televisión y llamó a la rebelión contra el Congreso y a la celebración de nuevas elecciones. El gobierno provisional calificó a Haftar de rebelde y le acusó de intentar dar un golpe militar. Pero Haftar siguió adelante con su plan. En mayo lanzó la Operación Dignidad contra las milicias islamistas que operaban en Benghazi. Mientras tanto se aseguró el apoyo de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, y más milicias comenzaron a unirse a su ejército nacional libio. Finalmente, en junio de 2014, Libia celebró otras elecciones, esta vez a la Cámara de Representantes para sustituir al ineficaz Congreso. Sin embargo, solo participó el 18% de los ciudadanos con derecho a voto. Tan baja participación suscitó dudas sobre la legitimidad del nuevo Parlamento. Los islamistas asociados a los hermanos musulmanes sufrieron una dura derrota en las elecciones, así que se negaron a reconocer los resultados electorales y tomaron el control de la capital, Trípoli, por la fuerza, temiendo que Haftar sometiera a toda Libia. Poco después se anunció que el Congreso Nacional General continuaría su labor. La recién elegida Cámara de Representantes tuvo que desplazarse hacia el este, a las zonas controladas por Haftar. Libia entró así en un periodo de gobierno dual. La parte occidental del país estaba controlada por el Congreso Nacional General, con sede en Trípoli. El este estaba controlado por la Cámara de Representantes, con sede en Tobruk. Pero el poder de la Cámara de Representantes era nominal. El gobernante de facto era el mariscal Haftar, a quien la Cámara confió el cargo de jefe de las fuerzas terrestres libias. La mejor ilustración de hasta qué punto la Segunda Guerra Civil ha complicado la situación en Libia es el hecho de que mientras se libraban los combates entre las fuerzas de Trípoli y el ejército de Haftar, el Banco Central de Libia, con sede en Trípoli, pagaba los salarios de ambas partes beligerantes. Por si fuera poco, el estallido de la Segunda Guerra Civil fue aprovechado brevemente por los yihadistas. Algunas de las milicias más radicales prometieron lealtad al Estado Islámico, y banderas negras ondearon sobre Sirte, Darna y partes de Benghazi. No fue hasta finales de 2016 que las fuerzas del califato fueron expulsadas con éxito de las ciudades libias. Los combates entre las fuerzas de Haftar y Trípoli fueron largos y sangrientos, pero ninguno de los bandos pudo obtener una ventaja significativa y el frente permaneció estancado.
A finales de 2015, las dos partes enfrentadas firmaron un acuerdo de paz en Marruecos, sobre cuya base se formó un gobierno de reconciliación nacional con sede en Trípoli. El gobierno comenzó su labor, pero pronto demostró ser una institución disfuncional más y se reanudaron los combates. Finalmente, a principios de 2019, se produjo un gran avance. Durante meses, las fuerzas del mariscal Haftar se vieron reforzadas por los suministros de armas de Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Rusia, que incluso envió a Libia al grupo Wagner. Haftar se fortaleció lo suficiente como para estar listo para una ofensiva final contra el gobierno en Trípoli. En enero de 2019, las fuerzas de Haftar tomaron Safha, en el suroeste del país, y los campos petrolíferos circundantes. En abril, Haftar comenzó a estrechar el cerco en torno a Trípoli. Su ejército nacional libio capturó Garjan, cortando el enlace terrestre entre Trípoli y Túnez. Cuando parecía que Haftar iba a salirse con la suya y someter a Trípoli, se produjo otro giro y apareció en escena un nuevo actor, Turquía. Turquía ha estado implicada en la crisis libia desde el principio, en 2011, cuando se unió a la intervención de la OTAN contra Gaddafi. Libia, por su parte, mantiene estrechos lazos históricos y culturales con Turquía. Entre 1551 y 1912, Libia formó parte del Imperio Otomano. Hoy en día se calcula que hasta un 20% de los libios tienen raíces turcas. Sin embargo, la marcha de Haftar sobre Trípoli llamó la atención de los turcos, no ya por el deseo de defender a sus compatriotas, sino por los importantes intereses que implica esta situación en el Mediterráneo. A medida que se estrechaba el cerco en torno a Trípoli, se intensificaba la disputa entre Turquía y Grecia por el reparto de las aguas del Mediterráneo y el establecimiento de zonas económicas exclusivas. La disputa valía la pena, porque hay grandes yacimientos de gas en el fondo del Mediterráneo oriental. Miles de millones de dólares estaban en juego. En esta partida, los turcos decidieron jugar con el as que tenían en la manga. En noviembre de 2019, Ankara firmó un acuerdo con el gobierno de Trípoli sobre la delimitación de las fronteras marítimas. Según el acuerdo, la zona económica exclusiva de Turquía lindaría directamente con la de Libia. De este modo, los turcos han tomado de facto parte de las aguas reclamadas por Atenas. Sin embargo, el acuerdo no habría servido de nada si Haftar se hubiera apoderado de Trípoli. Por ello, inmediatamente después de la firma del acuerdo, Turquía aumentó considerablemente su apoyo militar al gobierno de Trípoli. Las tropas rebeldes sirias que los turcos habían reclutado para luchar en Libia llegaron a Trípoli en diciembre de 2019. Un mes después, con Haftar declarando que el fin de Trípoli estaba cerca, el presidente Erdogan anunció oficialmente el inicio de la intervención militar de Turquía. Gracias al apoyo turco, en 6 meses las fuerzas de Haftar habían sido expulsadas no solo de la propia capital, sino también de muchas otras ciudades de su área. Los turcos también intentaron ocupar la parte central de Libia, pero su ofensiva sobre Sirte se vino abajo rápidamente y se produjo un estancamiento del frente, una vez más. Las dos partes, cansadas ya de luchar, firmaron un acuerdo de alto el fuego permanente en octubre de 2021. 2 años después del final de la Segunda Guerra Civil, Libia sigue siendo un país profundamente dividido. Aunque el alto el fuego de 2021 estableció un gobierno de unidad nacional para gobernar todo el país, la rivalidad entre Trípoli y Tobruk no ha desaparecido. El mejor ejemplo de la profundidad de esta rivalidad es la situación en 2022. El Parlamento libio, el Consejo de Representantes, que sigue teniendo su sede en el este del país, aprobó una moción de censura contra el gobierno del primer ministro ad-Dubaiba, con sede en Trípoli. El Consejo de Representantes nombró a Fatih Bashaha nuevo primer ministro. Sin embargo, cuando Bashaha se dirigió a Trípoli para tomar posesión de su cargo, las milicias lo expulsaron de la capital. Mientras tanto, el actual primer ministro Dubaiba se negó a abandonar el cargo, alegando que la decisión del Parlamento de destituirlo no era válida. Dubaiba ha declarado que no dejará el poder hasta que se celebren elecciones parlamentarias y presidenciales. Sin embargo, nadie sabe cuándo tendrán lugar finalmente. Se han pospuesto varias veces en los últimos 2 años. A principios de septiembre de 2023, el ciclón Daniel azotó el noreste de Libia. El aumento de las precipitaciones provocó la rotura de 2 presas cerca de la ciudad de Derna. El agua liberada inundó Derna y al menos 11.000 personas murieron en las inundaciones. La tragedia de Derna es en cierta medida emblemática de la situación actual en Libia.
Hace varios años, los expertos advirtieron a las autoridades locales que las presas de Derna necesitaban una reparación urgente, pero los llamamientos para que se tomaran medidas urgentes quedaron sin respuesta. A pesar de 2 guerras civiles y varios intentos de acuerdos de paz, Libia sigue dividida entre 2 centros de poder rivales que no están dispuestos a comprometerse, e incluso cuando lo hacen, y bajo la presión de la comunidad internacional, al final no lo acatan. Parece que tanto Trípoli como el mariscal Haftar siguen esperando que la situación internacional cambie a su favor y tengan la oportunidad de hacerse con el poder de todo el país. El número de actores extranjeros implicados en Libia también dificulta alcanzar un compromiso o resolver el destino del país en el campo de batalla. El gobierno de Trípoli está respaldado por Turquía y Qatar. En cambio, Egipto, Rusia y Emiratos Árabes Unidos apoyan al mariscal Haftar. En cuanto una de las partes del conflicto se impone, los actores extranjeros que apoyan a la otra aumentan su ayuda y mantienen el statu quo. Así ocurrió, por ejemplo, durante la marcha de Haftar sobre Trípoli, cuando la caída de la ciudad parecía inevitable, pero la intervención turca cambió las tornas de la batalla. Sin embargo, todavía parece haber una luz al final del túnel para Libia. Tras muchos años de tensas relaciones, en 2021 Turquía ha normalizado sus lazos con Emiratos Árabes Unidos. Las relaciones de Ankara con Abu Dhabi están mejorando, como demuestra una serie de visitas bilaterales en los últimos meses. Poco a poco, pero muy lentamente, también avanza la reconciliación entre Turquía y Egipto. En el verano de 2023, Ankara y El Cairo reanudaron sus relaciones diplomáticas y sus embajadas tras un paréntesis de 10 años. Existe la posibilidad de que la mejora de las relaciones entre Turquía, Egipto y Emiratos Árabes Unidos también tenga un impacto positivo en la situación de Libia. Si estos 3 países comienzan a presionar a sus aliados libios, tal vez podría aplicarse un acuerdo de paz. Pero la pregunta es, ¿lo aceptarían las facciones libias o volverían a tomar las armas? Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.